Y va a venir por aquellos que tumbaron todo argumento de su mente. Aquellos que empezaron a creer y a entender de que las cosas que estaban haciendo para mal no les convenía y empezaron a cambiarlas para bien. Lo triste de todo esto es que esta venida inminente del Señor nos puede coger pensando aún si esto es verdad o es mentira. Y encontraremos muchos mensajes en la Biblia que hablan de situaciones donde el Señor tomó, donde traspuso en otro lugar. El mismo Pablo habla de un hombre que él conoce, que no sabe si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero que fue tomado y fue llevado al tercer cielo. ¿Se han escuchado esa historia, los pastores? Y fue tomado y fue llevado al tercer cielo. Y dice Pablo después, no sé si fue en el espíritu o fuera del espíritu, pero eso pasó. Él no dice que fue él, pero según los estudios bíblicos dice que él se refería a él mismo, de que eso sucedió. Tuvo la experiencia. Ahora bien, habíamos hablado de que la palabra arrebatamiento significa arpazo, que significa tomar algo fuera, y cada vez que la palabra lo usa, tomar algo aquí, ponerlo allá o llevarlo consigo. Pero la palabra arpazo es una palabra violenta. Es una palabra que es rústica, en el sentido de que arpazo no es tomado con suavidad, no es algo tomado con delicadeza. La palabra, así como lo suena, arpazo, Carlos, es tomar algo, arrebatarlo. Por eso la palabra arrebatamiento. Por eso es que usted tiene que entender que los tiempos que estamos viviendo no son tiempos fáciles, son tiempos difíciles, donde estamos viendo tantas cosas terribles que se está viendo. Todo lo que todo el tema del orgullo LGTBI, todo el aborto, las guerras que se están viendo. La misma palabra en el Evangelio lo dice cuando habla de las señales de que pueblos se levantarían en contra de pueblos, guerras, rumores de guerra. El amor de muchos se enfriará. Hoy estamos viendo, todo lo estamos viendo, hermano. Por eso dice la Escritura, y lo leímos ahorita en el capítulo 24 de Mateo, de que mire, el corazón de muchos se enfriará. Y estamos viendo las muertes, estamos viendo cómo se están viendo situaciones donde están secuestrando, donde nos estamos matando, donde los gobiernos se están trastornando. Hoy en día ya no tenemos gobiernos basados en la ley y la moral de Dios, sino que hoy en día tenemos gobiernos totalmente diferentes que aprueban el aborto, que aprueban, Dios mío, mire que no llegamos muy lejos. Estamos viviendo en un país donde se está hablando de paz y tranquilidad. O sea, ¿qué más señales queremos? Y donde usted se vaya, si usted se quiere ir para la China, se va a dar cuenta que allá hay un tipo loco. Si nos vamos para Corea, nos damos cuenta que hay otro aún más loco que le está mollando la cabeza a todo aquel que profesa la fe cristiana. Y todavía la gente está dormida en sus laureles, hermano. Todavía la gente está viviendo como le da la gana, no a la manera de Cristo. Pero la copa se está rebosando. El tiempo de la gracia, si no se está terminando, está al filo de terminarse. Y en el momento que esa copa se rebose, ya no habrá más oportunidad. Por eso es que tenemos que aprovechar bien el tiempo. Por eso es que estamos en tiempos de reconciliarnos con el hermano. Por eso es que estamos en tiempos de reconocer los errores y las faltas que hemos cometido. Por eso es que es el tiempo de reconocer que hemos vivido a espaldas de Dios mucho tiempo. Por eso es que es el tiempo de reconocer que hemos hecho las cosas delante de Dios como si fueran para Él, pero muchas veces hemos actuado como si fuera para el diablo. Que Jehová lo reprenda a esta hora. Por eso es que hoy tenemos que reconocer que muchas veces tenemos caretas puestas y hemos ido. Y dice la Biblia que muchos predican la palabra por contienda y por rivalidad. Y no debería ser así. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Cuando hablamos de arpazo, de raptar algo,
Es algo violento. Dice la Biblia que los violentos arrebatarán el reino de los cielos, ¿cierto? Pero el Señor, en medio de todo esto, le es necesario venir prontamente para podernos arrebatar del sistema en el cual estamos viviendo. Amén. Porque somos fluctuantes, hermanos. Porque hoy estamos aquí, hoy lloramos, hoy levantamos nuestras manos, hoy quizás el hermanito que está al del lado le dice al del lado: estás viendo tú, estás escuchando. Y de pronto, si hay alguna pareja por ahí, le dice: viste, te vas a perder. Eso, el Señor necesita venir prontamente por nosotros para arrebatarnos del sistema en el que estamos. Un sistema que cada día está tomando más campo, está tomando más ventaja. Se nos están metiendo, el enemigo se está metiendo a través de la educación de nuestros hijos. Ya se está sacando de la educación de nuestros hijos valores y principios bíblicos. Ya se está sacando todo eso. Ya usted no ve en los colegios que a los niños les dan clases de religión, por decirlo de esa manera. Ya usted está escuchando que hoy en día ya usted no puede, ni en las redes sociales usted puede hablar algo diferente a lo que o algo de lo que Dios le dice que es el principio de Él, porque ya usted está hiriendo la susceptibilidad y atentando contra los otros que no piensan igual que usted, y usted sabe lo que le digo, y no lo digo directamente porque después nos silencian o nos borran el video, pero es así. Ya usted no puede hablar de ciertas comunidades. Ya usted no puede hablar, ya usted no puede hablar de papá y mamá y de una familia heterogénea, de una familia constituida, porque ya usted está atentando contra la dignidad de alguien o de un grupo o de una comunidad que piensa diferente y que cree que dos iguales pueden ser una familia, llámese cualquier género. Y de eso es que el Señor nos quiere salvar. Y de eso es lo que el Señor quiere sacarnos. De eso es de lo que el Señor quiere evitar. Ahora bien, gloria a Dios por aquellos que nos iremos ese día en el arrebatamiento. Pero ¿qué se queda para aquellos que se queden? Valga la redundancia. ¿Serán salvos? La Escritura nos enseña que podrán acceder a la salvación, pero ya la van a acceder a un precio de decapitación. Porque dice la Escritura, y lo leímos en el capítulo 24, en los versículos que leímos, que el Señor vendrá por su iglesia en el momento que termine la tribulación. ¿O es que acaso usted cree que lo que estamos viviendo no es tribulación? Lo que estamos viviendo no es gran tribulación. Lo que nosotros estamos viviendo es tribulación. Que te matan a un hijo, que tu hijo te abandona, que vemos lo que está sucediendo todos los días. Vemos cómo matan a la gente, cómo secuestran, cómo atracan, cómo se está preparando la plataforma para el anticristo, cómo vemos a nivel mundial, cómo vemos que ya la devaluación de la moneda, y se está creando ya, incluso está cogiendo ya fuerza la moneda digital, y ya para usted ahora es más fácil usar una tarjeta de crédito que andar con a mí antes me fascinaba, David, cuando me pagaban en cheque, y yo llegaba al banco y yo le decía a la niña, a la cajera, que me diera menudo. Porque a mí me fascinaba en aquel entonces ver el bojote de plata, como dicen los guajiros. Pero ya hoy en día eso no se puede. Hoy en día te van a matar por 2,000 pesos. 2,000 pesos para comprar un tabaco de marihuana que creo que quizás vale más. Y mira lo que estamos. Mire cómo vamos. Todo eso se está viendo. Y eso ni siquiera es gran tribulación. Eso es tribulación apenas por lo que estamos viviendo. Lo dice el Señor. Se escucharán vientos de guerra. ¿Qué estamos viendo? Nación contra nación. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo en Ucrania con Rusia? ¿Qué estamos viendo con Estados Unidos y otras potencias queriendo el dominio mundial? ¿Qué estamos viendo en estos tiempos donde unos grupos subversivos dicen que cesan la paz, pero apenas el ejército da la vuelta, les disparan y matan soldados?
¿Y que estamos viendo con un gobierno que pone un decreto diciendo que a esos grupos subversivos tenemos que tratarlos con respeto y no decirle que son esto o son lo otro? Eso es tribulación. ¿Sabe por qué es tribulación? Porque aún la iglesia de Cristo está aquí en la tierra, hermano. Y dice la Escritura que el Señor nos tiene que llevar, nos tiene que sacar apenas termine esa tribulación. Él nos llevará, nos va a llevar. Y más adelante vamos a escuchar que la iglesia del Señor se irá con el Señor en las nubes. Dice la palabra, gloria a Dios. Dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero, y que nosotros los que hemos quedado, ya les dije ahorita, y luego de eso, cuando la iglesia del Señor se va con el Señor, se va como la novia. Nosotros nos hemos preparado como la novia del Cordero, con vestidos limpios, pulcros. Cuando vayamos al cielo en el arrebatamiento, subiremos con el Señor en las nubes, nos encontraremos. Iremos y estaremos en las bodas del Cordero. 7 años. Si hablamos en el libro de Daniel, esos 7 años, que es lo que va a suceder luego de que se acorte o se parta de la semana 69, comienza la semana 70. Esa última semana son 7 años donde estaremos nosotros en las bodas del Cordero, disfrutando y comiendo manjares y banquetes. Pero dice la Biblia que luego de eso vendremos nuevamente. El Señor vendrá nuevamente con aquellos que se llevó, con la iglesia que se fue con Él, con la novia que partió con Él, con aquella que se casó con Él. Vendremos con Él como la esposa del Cordero. Y cuando ahí sí el Señor, y esa es la gran diferencia que hay. Esa es la gran diferencia que hay en medio de una controversia cristiana, donde se habla de la primera venida, de la segunda venida, que la segunda venida, que la tal venida. Hermano, en la segunda venida, que el Señor viene por su iglesia, y en esa segunda venida, que es la que estamos esperando, el Señor, ojo, Él no va a poner los pies sobre la tierra. La primera venida. Él no va a poner los pies sobre la tierra. Dice la Escritura que Él llegará hasta las nubes y que sus ángeles nos tomarán y nos encontraremos con Él en las nubes. Dice la Escritura, en un abrir y cerrar de ojos. Y ahí es donde viene el quebrantamiento, y es donde todas las potencias y todas las tribus, dice la Escritura, se asombrarán y entrarán ahí empezará la gran tribulación, porque aquellos que se quedaron van a darse cuenta que era verdad lo que Cristo estaba diciendo y que no le prestaron atención. Ahí es cuando vendrá el gruñir de dientes y el quebrantamiento y el lloro, porque muchos se quedarán. Y ahí es donde se van a dar cuenta que Cristo nunca mintió, de que las Escrituras desde el principio siempre hablaron del Cristo que vendría. Amén. Pero dice la Escritura que luego de esto, en la segunda venida, el Señor vendrá, y ahí sí dice que todo ojo le verá. Ahí es donde el pueblo judío se va a dar cuenta de que fueron engañados por el anticristo. Por eso es que dice la Biblia que el Señor no ha venido aún por su iglesia, porque aún hay alguien, hay alguien que aún lo detiene. Y es porque antes de todo esto el Señor dijo: conviene que yo me vaya. Ojo con esto: conviene que yo me vaya, porque enviaré al Consolador. Enviaré al Espíritu Santo de Dios, que estará con ustedes todo el tiempo y que les dará la fuerza, que lo llenará de fuerzas. Por eso es que cuando la iglesia del Señor se vaya, juntamente con ella se va el Espíritu Santo de Dios. Y por eso es que aquellos que se queden no van a tener quien los fortalezca, no van a tener quien los consuele en medio de la gran tribulación. Porque si la iglesia de hoy en día, esperando la venida de Cristo, está en tribulación y está con el Espíritu Santo, que es el Consolador, que es aquel Espíritu Santo que te dice: no te preocupes, mi hermano, que yo estoy con ustedes.
No te preocupes, porque en medio del ministerio el Espíritu Santo de Dios está en medio. Y Él es el que hace, y Él es el que dispone. No te preocupes si se levantaron contra ti. No te preocupes, porque muchas veces hay injusticias que no entendemos. Y no nos corresponde a nosotros entenderlas, sino creer que ha sido de parte de Dios un trato para que nosotros podamos ser perfeccionados y para que nosotros podamos llegar con todas las asperezas limadas para el Cristo de la gloria. Entonces, cuando la iglesia de Cristo se vaya y el Espíritu Santo con ella, los que quedaron, los que decían ser cristianos, los que decían hacer las cosas como Dios manda, aunque predique bonito, aunque hable bonito, aunque hablen en lenguas, que le tocó quedarse, no va a tener a quién recurrir, sino aquello que un día Dios puso en su corazón y que le va a tocar cultivarlo por sus propios medios. ¿Por qué? Porque ahora vendrá un personaje diabólico llamado el anticristo, que va a perseguirlos y que les va a hacer renunciar de su fe cristiana, y será la única manera para que no sean decapitadas sus cabezas, que renuncien de la fe. Y los únicos que van a poder ser o tener esta segunda oportunidad de ser salvos serán aquellos que perseveren en medio de la gran tribulación y no renuncien a aquello que un día Dios puso en ellos. Amén. Yo no sé si usted lo está creyendo en esta mañana. Yo no sé si usted lo está creyendo. Pero la intención del corazón de Dios es que sus hijos no pasen por la gran tribulación. La intención del corazón del Padre es no permitir que sus hijos pasen por todo esto que viene. Y si alguno va a pasar, es porque ha querido, es porque lo ha consentido, es porque lo ha atesorado, es porque lo ha cultivado. Pero Dios no quiere eso para sus hijos. Dios no quiere nada de eso para ellos. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Por eso, no sé, el Señor en esta mañana lo dice de esta manera: aún hay tiempo. Aún hay tiempo. Aunque es corto. Aunque el tiempo sea del grueso de una hebra de cabello. Pero aún tenemos tiempo de cambiar nuestra manera de pensar para poder cambiar de manera de vivir. Porque si usted, igual que muchos en el mundo, piensan que la vida termina con la muerte, usted y aquellos están equivocados. Porque después de esta vida terrenal y física viene una vida eterna. Y usted y yo somos los que definimos dónde la vamos a vivir. Hablábamos ahorita que el Señor va a raptar su iglesia en alma, cuerpo y espíritu. Nosotros somos tripartitos. Y que este cuerpo, esta materia se va a descomponer. Y que este cuerpo es el mecanismo o el envase o el vehículo que necesita nuestra alma para poder moverse, para poder andar. Este cuerpo se va a descomponer. La Biblia dice que polvo somos y al polvo hemos de volver. Y que el Espíritu regresará al Padre, que fue el que nos los dio en el principio, sopló aliento de vida sobre el hombre. Pero el alma es el campo de batalla que hay entre Dios y el enemigo. Es el alma el tesoro más grande que hay en medio de nosotros, que el enemigo se quiere robar y que el Señor quiere preservar. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y cuando habla de ninguno, está hablando de nuestra alma. Si usted y yo morimos en pecado, sin arrepentimiento, nuestra alma va a seguir viviendo. Pero no se emocione mucho, porque puede seguir viviendo o en el infierno o en el cielo. Y es usted y yo quienes decidimos. Palabra dura es esta, dirán muchos, pero necesaria. Hermano,
Si a usted de pelado no le dieron una limpia, nunca entendió cosas. Y hoy en día usted le va a dar una limpia a un pelado y enseguida lo amenazan con que le van a echar al gobierno, que van a llamar a la Casa de Justicia, le van a echar a la policía de infancia y adolescencia y le quitan la potestad de su hijo, y el enemigo se metió y llevaron al peladito a una casa de paso, un hogar de paso, se terminó perdiendo. Luego pasa a un lugar de transición donde meten a los delincuentes juveniles, y cuando viene a ver hay un delincuente en potencia. Eso fue lo que el diablo se propuso y lo logró. Y eso es el sistema de hoy en día. Eso es lo que el enemigo está logrando en este tiempo. Si en aquel entonces, siendo un ángel, el arcángel, era un personaje delante de la presencia de Dios, que no había parecer alguno con él, que reflejaba la gloria de Dios, y por envidia se rebeló contra Dios y fue lanzado, dice la Escritura, que se trajo con él a la tercera parte de los ángeles del cielo, que hoy en día son esa cantidad de ángeles malos y demonios, como le quieran llamar. Hoy en día el enemigo también quiere hacer lo mismo. Él está dando pataletas de ahogado. Él sabe que hay un lugar de condenación predestinado para él, pero él no se quiere ir solo. No seamos compañía para ese lugar con él. Amén. Dele un aplauso al Señor en esta mañana. Ya vamos a terminar. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 2 al 4 dice: conozco a un hombre, hablando Cristo, hablando Pablo, que hace 14 años, si en el cuerpo o no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, a ese mismo hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, solo Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dada a hombre expresar. Y si nosotros miramos a Pablo, Pablo fue un hombre que Dios transformó, que luego Dios usó, que se movió en obediencia, que se movió en rectitud, que era un carnal igual que usted, igual que yo, venían pensamientos quizás en algún momento, quiso tirar la toalla. Acuérdense del aguijón que él decía. Dice la Escritura, no lo dice textualmente, pero cuando habla de una de las cartas que le escribe a uno de sus discípulos, le dice: mirá con cuán grandes letras te escribo, dando a entender que quizás tenía problemas en la vista. Pero en medio de eso era un hombre que era usado, porque era un hombre que fue obediente al llamado que Dios le dio. Cuando iba a un lugar, el Espíritu Santo se le apareció y le dijo: no vayas, vete para otro lado. Era obediente. ¿Cuántos obedientes hay aquí en esta mañana? Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Ahora, ¿quiénes vamos a participar de este evento que es el arrebatamiento? Según lo que se nos dice en 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto nos da a entender que las almas de aquellos que murieron durante o antes de este evento en obediencia vendrán por sus cuerpos glorificados. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 nos enseña que seremos arrebatados en alma, cuerpo y espíritu. Lo estábamos hablando, y dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, en alma y en cuerpo y en espíritu, no es que usted va a guardar el alma, pero va a cojear en el cuerpo y va a fallar por el espíritu. Dice la palabra que nos guardemos. Dice la palabra que sea el Dios de paz que nos santifique por completo. O sea, no es en su fuerza. No es en su fuerza. Es en el poder de Dios quien va a santificar nuestras vidas. Es el Espíritu Santo de Dios quien nos va a santificar a cada uno de nosotros. Literalmente, fuera de Él nada podemos hacer.
Por eso usted y yo en esta mañana tenemos que entender y tenemos que reflexionar cómo estamos viviendo nuestras vidas. En la congregación todos nos conocemos. Yo conozco a David, conozco su trayectoria, conozco su vida, conozco su profesión, un excelente mecánico automotriz, conozco al hermano Emir, conozco a Carlos, conozco su vida, su historia, conozco a muchos en este lugar y muchos me conocen a mí en lo que consideran y en lo que han podido conocer. Pero es Dios quien conoce lo más profundo de nuestro corazón. Entonces, yo puedo engañar a mi hermano David, y es posible que mi hermano David, Dios lo guarde, me pueda engañar a mí, o el hermano Edison me puede engañar a mí, cualquiera, y yo poder engañar a cualquiera de ustedes. Los pastores me podrán engañar a mí, incluso yo podré engañar a los pastores. Pero ¿quién podrá engañar a Dios? ¿Quién podrá engañar al Espíritu Santo de Dios, que dice que es quien conoce lo más profundo del corazón del hombre, hermano? Todo, absolutamente, lo sabe todo. No lo sé, pero Él lo sabe. Así lo dijo el apóstol Pablo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, solo Dios lo sabe. Entonces, hermano, va a sonar duro, pero esto también lo cojo para mí. Y que me dé la palabra con el balde del agua. Pero es tiempo de que nosotros nos revisemos a ver cómo estamos. Si estamos hablando de un nuevo nacimiento que tenemos que sufrir para poder llegar al arrebatamiento, hermano, el día que usted y yo bajamos a las aguas bautismales, el viejo hombre debió haberse muerto allá. Ese viejo hombre debió haber quedado sepultado en ese río o en el lugar donde a usted lo bautizaron. O sea, no es concebible que hoy en día nos hayamos bautizado y funjamos nuevo nacimiento cuando del dicho al hecho hay mucho trecho. Y me va a disculpar, pero es necesario para usted y para mí que toquemos y hablemos de esta manera. Porque vuelvo y le digo, el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento, hermano. ¿De qué me sirve? Lo he perdido todo. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si se perdiera su alma? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve estar esta mañana aquí llevando la palabra del Señor a cada uno de ustedes? Llevando, wow, el hermano cómo habla de bonito. ¿Sabe algo? Le voy a confesar algo. Cuando la hermana Estilita llegó esta mañana, la hermana Margarita, Mónica, llegó esta mañana a este lugar, que me saludó, me dijo, viene mi mamá con mi hermana, que es pastora, que están de paseo con su esposo y sus hijos. Yo le voy a decir una cosa. Sentí en mi corazón y habló el Espíritu a mi vida. Vienen unos pastores. Y cuando escuché eso yo dije, wow, pastores. ¿Quién soy yo? No soy digno de llevar la palabra del Señor delante de unos pastores. Pero lo dije yo, no el Espíritu. Pero el Señor luego afuera, cuando ellos llegaron, hablaba con la hermana Natalie, y yo le decía, mira, qué tremendo. El Señor me da la asignación en esta mañana de llevar el mensaje, y es un mensaje escatológico. Es un mensaje que poco se habla. Es un mensaje que habla de 3 vertientes diferentes. Pero lo tremendo de todo esto es que por un momento me sentí como tembloroso, porque iba a predicar delante de 2 pastores. Y luego el Señor me habló a través de la hermana Natalie y me decía, es el Espíritu Santo de Dios. No me lo dijo literal, el Espíritu Santo de Dios es quien va a hablar a través de usted. Amén. Entonces, hermano, Dios hace como quiere, pero Él también quiere que nosotros nos convirtamos a Él. Amén. Ahora, ¿cuánto tiempo va a durar el arrebatamiento? Según 1 Corintios 15:52 nos enseña la Escritura que será en un abrir y cerrar de ojos. Así lo dice y usted lo puede leer. Mateo 24:27 dice,
Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces usted vaya meditando, vaya poniéndole cajumen a la cosa y pueda entender usted que la venida de Cristo va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Y cuidado, cristiano, lo va a coger la venida de Cristo echándose su bailadita de ranchera o de vallenato mundano por ahí, porque hay gente que dice, hay gente que se jacta diciendo que somos demasiado estrictos o espirituales, o demasiado conservadores o demasiado radicales, y que no pasa nada con eso. No pasa nada. No pasa nada, hermano. El día que usted se bautizó, su viejo hombre, lo dijimos, debió haber muerto a nuestras pasadas o vanas maneras de vivir. Ya yo tengo que pasar por un lugar y a mí eso no me tiene que hacer cosquilla, hermano. No lo digo por mí, pero mi hermano David, como mecánico, que ha tenido mi carro, que en un día de pico y placa se lo entregué un día para que me llevara a la empresa y él se quedara a hacerle unos arreglos. David no puede decir que en el dial de la emisora de mi radio en el carro encontró una música mundana. O nadie puede decir en este lugar que en la memoria que hay en mi carro hay una música depravada, o algo que me lleve a recordar el pasado de un binomio de oro, de un diomedazo, como dicen por ahí. No, hermano, olvídese de ese cuento. Y usted entra a mi casa, y cuando hablo de mi casa voy a hablar de un lugar específico, de mi cuarto, de mi aposento, de mi intimidad. Y usted puede abrir mi computador. Vea, yo salgo de mi casa y el computador de mi casa queda encendido, y en mi computador queda bien abierto el WhatsApp web, queda abierto mi perfil de Facebook, queda abierto mi canal de YouTube, donde muchas cosas se pueden dar por ahí. Y aquí tengo una testigo, mi esposa. ¿Cuándo ha encontrado ella que ha abierto en el historial de alguna de esas cosas y ha encontrado una cosa desagradable delante de los ojos de Dios? ¿Sabe qué le voy a decir algo? Yo tengo que trabajar hoy, y a mí me convocaron ir a Barranquilla hoy en la mañana. Y mire cómo es el diablo. Le iba a decir a los pastores que pusiera otra persona a predicar, porque tenía que cumplirle a mi jefe. Sométete a la autoridad aquí en la tierra. Pero cuando hablé con mi esposa, me dice mi esposa: dile a tu jefe que tú tienes una asignación el domingo donde vas a llevar la palabra de Dios, y verás. Era un chisme de pasillo el que me habían dicho, que me iba a tocar trabajar hoy en la mañana, no iba a estar aquí en este lugar. Cuando mi jefe en propiedad me dice: necesito de tu colaboración el domingo, yo me lo quedé mirando fijamente. Me dice: necesito que vayas a Barranquilla a hacerme una diligencia que solo tú puedes hacer, o hay algún inconveniente. En otros momentos yo sabía cuál era la respuesta, y muchas cosas dejé de hacer para cumplirle a mi jefe. Y le dije a mi jefe, delante de su esposa, en la cocina de su casa, tomándome un tinto, le dije: jefe, lo que pasa es que tengo un compromiso con la iglesia, y ese día debo predicar la palabra, y es algo ineludible. Y él me ha dicho: tremendo, mire lo que es, tremendo. Con los temas de la fe nadie se puede meter. Gloria a Dios. Y mira lo que me dijo: bueno, búscame un conductor de confianza de la empresa para que te reemplace, y no hay problema. Yo quedé. Le mencioné a 3 y me dijo: no. Le mencionó un cuarto y me dijo: sí, es posible. Llamo a ese cuarto, cuadro con él, me dice: sí, claro, no hay problema. ¿A qué hora? No, en la mañana, tipo 9. Bueno, ahí vamos cuadrando y no sé qué. Listo. Pedro, jefe,
ya cuadré, viene Julano de tal, me va a reemplazar y bueno, listo, todo está listo. Me vine para la casa. En la tarde del viernes me escribe la persona a la cual yo voy a recoger en Barranquilla y me dice: no quiero a ninguno de esos conductores, quiero que seas tú que me vengas a buscar. ¿Será que tú de 4 a 5 ya estás desocupado? Entonces yo, bueno, sí, estoy desocupado, pero hablé con el pastor y nos pusimos de acuerdo con la hermana que le tocaba llevar el mensaje a esta hora, y muy amablemente la hermana predicadora, que Dios la usa tremendamente, accedió a cambiar el horario y me permitió llevar la palabra en esta mañana para su gloria y su honra. Me puedo ir tranquilamente ahorita a hacer también la asignación que el hombre me puso como autoridad. Y le cumplimos primeramente a Dios y luego a los hombres, ¿cierto? Eso es lo que el Señor quiere, hermano. Obediencia. Eso es lo que el Señor quiere, obediencia. Vamos a cerrar aquí porque ya el tiempo apremia. Dios ha sido grande en esta mañana. Los temas escatológicos son muy profundos, se requiere de mucho tiempo. Los pastores, yo sé que ellos conocen cómo son estos temas. Son temas controvertidos, son piedras en el zapato, son espinosos para algunos, son pedregosos para otros. A muchos les volará la uña del dedo gordo. Son temas delicados, pero que son necesarios tratar. Son prédicas magistrales. Cuando hablo de magistrales, porque de un maestro que te la desglose, que te coja acá y te ponga los tiempos de las 70 semanas y todo lo demás. Pero lo hice de la manera más sutil, de la manera más somera, pero puntual, para que usted pueda entender, hermano, que la venida de Cristo viene, es pronto, y que el Señor le está pidiendo, Dios mío, de una manera muy especial, que usted aproveche este cuarto de hora que nos queda. Este cuarto de hora que en cualquier momento esto se va a detener. Esto, Dios mío, el anhelo más grande que puede tener un predicador, un pastor, un apóstol, es que llegue ese momento y que todos en su iglesia, en su congregación, puedan partir con el Señor en ese momento. Pero qué triste ver que ese día llegue y de pronto los pastores sean arrebatados y que más de la mitad de una congregación no se vaya con el Señor, porque estos temas no son tocados muchas veces. Estos temas sí son necesarios, la sanación del alma, la sanación interior, sí es necesario que el Espíritu Santo se mueva en liberaciones, que el Señor se mueva en manifestaciones de su gloria. Todo eso está bien, pero el Señor también necesita que el pueblo pueda despertar y entender, y que no siga dormido, no siga en el letargo. Usted tiene que entender en esta mañana, y eso es lo que el Señor, o sea, yo le podría pedir disculpas en esta mañana si en algún momento se sintió incómodo, pero Dios no le va a pedir disculpas, porque lo que el Señor quería en esta mañana era que usted y yo nos incomodáramos y dejáramos de estar cómodos, dejar de estar cómodos para sentirnos incómodos. Que en esta mañana Dios haya permitido que podamos reflexionar todas las noches y entender qué es lo bueno y qué es lo malo, y que el día del arrebatamiento, o el día que antes de que suceda ese magno evento, que partamos de esta tierra, podamos luego ser tomados y ser llevados con Él. Amén. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana.